Buenas tardes, amigos. Les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Los invitamos a revisar nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Hoy tenemos en vivo un enlace vía Zoom con el doctor Mario Amoretti Pachas, un reconocido abogado, penalista y jurista peruano, con quien vamos a conversar acerca de 3 proyectos de leyes que están marcando el debate jurídico de la semana. Y se trata de los requisitos para ser ministro de Estado y un proyecto de ley que determina o impide que una persona que esté acusada o sentenciada en primera instancia pueda ingresar o reingresar a prestar servicios en el Estado. Dentro de los delitos que se menciona está la apología del terrorismo. Vamos a conversar con el doctor Mario Moretti porque hay algunas preguntas que quisiéramos formularle en su calidad de experto penalista. Doctor, muy buenas tardes. Muchas ¿Qué tal? gracias Muy buena tarde. nuevamente por Muchas estar con gracias por la nosotros. invitación. Doctor Mario Moretti, usted ha tenido la oportunidad de leer algunos proyectos de leyes, son 2 que se refieren, uno de ellos es el de la Defensoría del Pueblo y el otro es de la congresista González de Avanza País, que proponen modificar el artículo, los requisitos para ser ministro de Estado. Un proyecto va directamente a la modificatoria de la Constitución, en la cual se establece que para ser requisitos de ministro, para ser ministro se necesita tener bachiller en educación superior, universitaria o técnica. Ya desde ahí nos cabe la duda porque un ministro de Estado no necesariamente tiene que ser un bachiller, tiene que ser un titulado, un profesional, ¿no? De amplia experiencia, ¿no? En el conocimiento del portafolio al que va a ocupar o en su defecto también tener esa experiencia política. Y por otro lado, la Defensoría del Pueblo plantea, ¿no?, entre los requisitos que ningún ministro de Estado puede tener una sentencia condenatoria, ¿no?, sea por delitos pluriofensivos, etcétera. Primero quiero conocer su opinión de modo general para ir entrando a las preguntas ya en detalle. Me gustaría conocer de primera mano qué opinión le merece estos proyectos de leyes. Claro, teniendo en consideración que en este último gobierno se han nombrado ministros que no tienen la calidad para ejercer este cargo, o funcionarios públicos, hemos visto que sale un funcionario público y dice, todo ha sido denunciado, tiene esta investigación por terrorismo, apología de terrorismo, etcétera. Y eso, a la verdad, que es muy lamentable. Así es. Yo considero lo siguiente: si yo al momento de postular a congresista hago una declaración donde manifiesto que no tengo antecedentes, que no estoy procesado ni condenado, estoy incurriendo en un delito de falsedad ideológica. ¿Por qué? Porque este delito se configura cuando yo introduzco en un inserto de un documento público un hecho falso. Y si yo manifiesto al momento de postular que no tengo ningún tipo de antecedente y OMPE me declara expedito, ya se expide un documento público basado justamente en la información que yo estoy brindando. Igualmente, si esto lo aplicamos nosotros al caso de los ministros, lo aplicamos también al caso de los funcionarios públicos, indudablemente va a tener igual resultado, porque esta persona tiene que ser denunciada por delito de falsedad ideológica, y allí la pena va hasta 6 años. Que no se haga con lo que caso que se está planteando, bueno, yo entiendo que por razones políticas, pero aquí debe primar el derecho. No es justo con nosotros que después de nombrado nos enteremos de que tal ministro, tal funcionario público, tal congresista tiene antecedentes. Y es una vergüenza y es algo que no lo podemos tolerar, no lo podemos admitir, de la existencia de estos funcionarios que tengan antecedentes. Doctora Moretti, es muy interesante lo que usted precisa porque incluso a nosotros los que somos docentes en el sector privado, cada vez que tenemos que firmar un contrato nos piden una declaración jurada diciendo si tenemos antecedentes policiales, penales, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa, una declaración que parece ser un tema muy sencillo, pero como usted bien lo ha dicho, si insertamos hechos falsos, somos pasibles de ser denunciados por falsedad ideológica. Este proyecto de ley
del defensor del pueblo determina que no podría ser ministro una persona que está condenada, ¿no? Sin embargo, yo le extiendo una pregunta, doctor Mario Moretti, y es sobre lo siguiente. ¿Por qué no da, bueno, de repente con la declaración jurada o el planteamiento que usted está haciendo podría de alguna manera salvaguardar que personas investigadas o con denuncias pendientes al momento de ejercer la función pública esto puedan ellos tenerlos? Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se introduce en la fórmula constitucional de los requisitos para ser ministro que esta también abarque a una persona que está siendo investigada o que tenga denuncias pendientes al momento de asumir el cargo? ¿Violaría la presunción de inocencia? Claro, es que en los proyectos se establece que el que esté en curso de tales y cuales delitos. Esto es lo real y concreto. Si yo he incurrido en un delito de violencia familiar, he incurrido en un delito de hasta un accidente de tránsito por manejar el estado de ebriedad, he cometido un delito. De tal manera, porque no tenemos que hacer distingo donde la ley no distingue. Se viola el principio de igualdad. Basta con que se diga que no ha cometido delitos, y yo entiendo de que en estos momentos, si un funcionario público ha hecho una declaración que no tiene ningún antecedente y sale a la luz de que sí los tiene y que ha sido investigado o que está denunciado, está incurriendo en un delito de falsedad ideológica. ¿Por qué la Fiscalía no interviene en estos casos? Okay. Igualmente, le hemos hecho nosotros en la denuncia que hemos formulado con el doctor Mapucho por delito de falsedad ideológica, porque justamente si yo estoy falsificando la firma para conseguir una resolución que me favorezca en la OMPE, estoy consiguiendo que la OMPE expida una resolución en la que da por cierto lo que yo estoy manifestando. Y ahí estoy saltando un hecho falso, que no sé qué ir a investigar es otra cosa, pero está la ley. No tenemos sino que aplicar la ley sin hacer modificaciones que a la postre se tratan de políticos que están inmersos en hechos delictivos, no van a aprobarlo. Simplemente que lo importante sería que en estos momentos se denuncie, óigate, a este funcionario del Ministerio de Salud o de Salud que tiene estos antecedentes, que es otra cosa, ¿ha prestado una declaración o no? Y si ha prestado una declaración, ni hablar. Ok, doctor, entonces esto creo, a ver, le reformulo la pregunta porque quiero, digamos, enfatizar en el tema de la presunción de inocencia. Es decir, si uno de los requisitos que se dice para ser ministro de Estado, que se propone para que sea ministro de Estado, no estén con sentencias condenatorias, por un lado, ¿usted consideraría que habría una vulneración a la presunción de inocencia si en esa fórmula constitucional le podemos hacer extensiva de que no solo que no tengan sentencias condenatorias, sino que estén investigados o denunciados? ¿No? ¿Se violaría la presunción de inocencia si es que incorporo en la fórmula constitucional y lo pongo como requisito sine qua non? Mire, hace cuestión de, yo estaba de Carlos Cruz, fue en el año 16 o 14, en la que hubo un debate en el Jurado Nacional de Elecciones. Fuimos invitados constitucionalistas, penalistas, etc. Y una de las razones que, con la finalidad de poner una valla a los congresistas que postulaban al Congreso, era justamente que se consignara que basta con que tenga una denuncia o esté siendo investigado. Y ahí, con mucho acierto, uno de los interiores dijo, pero el problema que tenemos, si ya va a existir esta barra y ve que yo estoy postulando, me formulan una denuncia y ya tengo una denuncia de por medio. Y se está violando la presunción de inocencia, porque aquí se van a acrecentar las denuncias, no para que se diga que ya existe, sino que con la denuncia que me están formulando por un hecho falso, voy a tener problemas. Así que ahí es ahí donde se llegó a establecer de que, teniendo en consideración la presunción de inocencia, solamente, y se dice en la Constitución, que tiene que existir una sentencia en la que se establezca su culpabilidad, o sea, que hayan sido objeto de una sentencia condenatoria, y hacer esta modificación a la Constitución, pues crearía muchos problemas por la presunción de inocencia. Yo creo que la salida estaría
bueno, presente usted una declaración jurada, que usted no tiene antecedentes policiales, usted no tiene antecedentes judiciales, no está investigado por la fiscalía y no ha sido condenado. Perfecto. Casi la mayor parte calla. Vamos al segundo proyecto para cerrar la entrevista de la congresista Patricia Chirinos. Ella ha propuesto una iniciativa legislativa que tiende a propone impedir el ingreso y el reingreso de toda persona que esté condenada o acusada, ¿no?, por determinados delitos y que pueda prestar sus servicios al Estado. Pero dice acusado o condenado en primera instancia, lo cual saca de escenario, ¿no?, a personas que puedan estar investigadas o denunciadas. Probablemente por lo que usted acaba de señalar, que es la presunción de inocencia. Este proyecto va de la mano o se debe entender de manera interpretativa con los proyectos que plantean los requisitos para ser ministro de Estado. En el escenario actual, el señor Guido Bellido, por ejemplo, está siendo investigado por apología del terrorismo y por lavados de activos de manera reciente. De apología del terrorismo lo creo que es en mayo de este año y de lavado de activos es recientemente, ¿no?, hace unas semanas. De aprobarse esta ley que determina que ninguna persona puede ingresar a prestar servicios al Estado siendo acusadas o con sentencia condenatoria, esta ley no le alcanza al señor Bellido. No. O no le alcanzaría al señor Bellido. No, porque no es retroactiva. Claro, entonces y además que hay hablando de la opinión pública, ¿no? Hay un artículo del Código Procesal Penal, en el título preliminar, si no lo recuerdo es el artículo segundo, en la que si yo soy procesado y luego soy absuelto, soy declarado inocente, yo tengo todo el derecho a pedir una indemnización. Lo dice expresamente, de tal manera de que ese es otro de los argumentos por los cuales no se puede, bajo ningún punto de vista, considerar el que sea o haya sido objeto de un proceso de investigación, ya sea a nivel de fiscalía, policial o a nivel de judicial. Si no hay una sentencia que haya quedado firme, ni hablar, se está violando la presunción de inocencia. Ya le digo, hay un artículo en la Constitución y un artículo en el Código Procesal en la que faculta a la persona que ha sido declarada inocente interponer una acción civil por indemnización por daños y perjuicios. Se lo pregunto porque hemos estado escuchando en otros medios de comunicación decir que el Congreso aprobaría una ley que impide que funcionarios de estados que puedan ejercer cargos en el Estado, personas que estén de pronto investigadas o denunciadas, ¿no?, por delitos, ¿no?, graves como los que conocemos. Pero de acuerdo a la iniciativa de la congresista Chirinos, de repente habrá otras iniciativas que no hemos tomado nota aún, pero dice claramente, la congresista propone en su fórmula constitucional personas acusadas o personas condenadas. No, pero esto no le alcanza al señor Bellido. El señor Bellido tiene la condición de investigado, no de acusado. El señor Bermejo sí es un acusado. No, sí es acusado. Pero imaginémonos de que él como acusado sea posteriormente absuelto. ¿Qué voy a decir? ¿Que se ha violado o no la presunción de inocencia? Ya, o sea, ¿usted también consideraría que el colocar persona en condición de acusatoria tampoco debería proponérselo, solamente por condenación, porque no ha sido condenado? La Constitución es bien clara, es sentencia condenatoria. Solamente cuando existe una sentencia condenatoria que se haya establecido su culpabilidad y sentencia que ha quedado consentida, recién podemos hablar nosotros de que ya dejó de ser inocente. Pero sin embargo, el año pasado, sin embargo, durante el gobierno del señor Vizcarra se modificó la ley de elecciones y se dijo que ninguna persona con sentencia condenatoria en primera instancia
puede postular a cargos de elección popular. Por eso es que el señor Cerrón no pudo ser candidato presidencial, porque él tenía una condena firme y condenatoria, ¿no? Incluso ya consentida, pero hablaba de primera instancia y recuerdo que también lo entrevisté sobre el tema de la presunción de inocencia. Claro. Así Eso ya abordado nosotros este caso, lo debatimos así durante varias horas en el Jurado Nacional de Elecciones. Y a la final, porque inclusive una propuesta que si había una resolución con una prisión preventiva, bueno, también pues ya no se postulara. Pero o sea, el argumento principal era, bueno, hay prisión preventiva, hay una resolución que está haciendo un proceso, pero no hay una sentencia. ok, doctor, entonces no debería tampoco consignarse en la fórmula constitucional personas acusadas, solamente No, condenadas, no porque sea en primera instancia o de manera definitiva. por supuesto, porque se estaría violando la Constitución, porque un artículo no puedo poner yo que me garantice la presunción de inocencia hasta que no sea objeto de una sentencia que se haya declarado mi culpabilidad. Y el hecho de que se declare en primera instancia va a otra instancia y me absuelven, ¿cómo queda? Ok, entonces ahí hay un déficit que se tiene que analizar en estos proyectos de leyes porque se está hablando incluso de personas acusadas por determinados delitos como apología del terrorismo, ¿no? Que no podrán ingresar o reingresar a prestar servicios al Estado. Entonces, ¿usted considera que esto sí vulnera la presunción de inocencia, el hecho solamente de colocar a una persona acusada, más no condenada en primera instancia o de manera definitiva, ¿no es cierto? Tiene que estar con una sentencia ejecutoria o ya consentida. Para evitarnos tener ministros cuestionados como los tenemos ahora en el gobierno del señor Castillo, usted propondría alternativamente a lo que ya ha efectuado la Defensoría del Pueblo, que las personas que van a ejercer cargo público, como en el caso de un ministro, puedan firmar una declaración jurada en la que se exprese que no tienen antecedentes penales, judiciales, policiales, ni o que no tenga investigada. Sí, sin decir por qué delito, porque siempre le damos nosotros. Claro, simplemente que no tengan antecedentes penales, judiciales, el decir, ni denuncias. salió la sentencia en la que delito, al momento de asumir el cargo. Si ellos nada más que no tenga ningún tipo de antecedente ni investigación. Así. Si ellos falsean estos hechos en esa declaración incurren en delito de falsedad ideológica. De delito contra la fe pública, por no supuesto. es una modalidad de falsedad ideológica, ¿cierto? Y yo le preguntaría a la Fiscalía, ¿por qué no actúa en los casos donde se le ha exigido a los postulantes al Congreso una declaración jurada? Están incurriendo en delito. Así es, muy bien. Y la Fiscalía no hace nada. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mario Moretti, por resolvernos estas inquietudes y contribuir grandemente con el debate jurídico de estas fórmulas constitucionales. Muchísimas gracias. Ha sido con nosotros el doctor Mario Amoretti Pachas. Regresamos en breve.